la armadura espiritual. Hoy vamos a seguir con la armadura. La tercera armadura vamos a hablar hoy, y es el calzado. Le voy a decir el tema: calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y quiero que me acompañen a Efesios 6. Efesios 6, 10. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. ¿Están todos ahí? Bueno, leemos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hemos estado hablando de la armadura espiritual, y ya hemos visto varios puntos donde hemos aprendido un poquito más. Amén. Bueno, ya hemos hablado del cinturón de verdad, ya hemos hablado de la coraza de justicia. Hoy nos toca hablar de los calzados del apresto del Evangelio de la paz. Este tema, cuando lo he escuchado, mayormente utilizan esto para decir que nos ponemos los calzados para salir a predicar. Y desafortunadamente no quiere decir eso, porque cuando vemos la armadura que nos ponemos es para defensa personal. ¿Sí lo podemos entender? Aunque esto también implica salir a evangelizar, predicar, etcétera. Pero el texto en sí no se está refiriendo de ponernos directamente o principalmente para evangelizar, porque dice evangelio de la paz. Bueno, ¿por qué Pablo utiliza los calzados aquí para utilizarlo de manera figurativa en la armadura? Vamos a estudiar un poquito lo que era el calzado romano, del soldado romano. Bueno, el tipo de calzado no era un calzado ordinario, no era algo simple, ¿verdad? No se ponían cualquier cosa, lo que apareciera, sino que este calzado fue diseñado especialmente para combate. Fue por eso que Pablo utilizó este ejemplo. Por ejemplo, este calzado no podía tener una suela gastada, ¿verdad? No de material simple. No era un calzado, ¿verdad? Algo así como decimos nosotros, barato. Era de un material fuerte, de cuero o de piel, podemos decir, y era muy resistente. Cuando vemos la historia, hay muchas historias de guerra, vemos las dos caras. Por ejemplo, los ejércitos que tuvieron un buen uniforme, incluyendo las botas o calzados, gracias a esa decisión, en este caso Alejandro el Magno, por ejemplo el César también cuando iba a guerra, por tener un buen calzado, eso le daba ventaja en la victoria. Una de las cosas que ellos tenían en el calzado era que tenían como clavos, así como parecen los de soccer o de béisbol, y era para el fin de buen agarre cuando estaban en la batalla. Por ejemplo, cuando hay una lucha frente a frente, ¿verdad?, con el enemigo, había forcejeo, ¿verdad?, se empujaban y peleaban, y si los calzados eran resbalosos o no tenían agarre, era posible de que el oponente lo empujara o cayera o perdiera el balance. Bueno, ¿qué importancia tenían esos calzados? Bueno, en el terreno de combate sabemos que no es un terreno así como este piso, ¿verdad? Especialmente en esos tiempos había peligros en las cuestas. Por ejemplo, podía ser cuesta arriba o cuesta abajo.
Si era subiendo y el calzado no tenía agarre, no era resistente, no estaba bien agarrado o apretado en los pies, había problemas, porque no sé si han visto fotos de calzados de soldados romanos y parecen sandalias, ¿verdad? Aunque son tipo botas, porque subía casi a la rodilla, pero eran sandalias, era como si fueran como tiras de cuero. Pero ahí vemos que si no tenían un buen calzado, al subir la cuesta o al bajar la cuesta, había problema, ¿verdad? O no avanzaban o resbalaban bajando. Notamos que en el terreno pedregoso, por ejemplo, no sé si, bueno, en mi país, ¿verdad? Los que son de allá, yo sé que en muchos, pero conozco el mío, yo conozco niños que caminan descalzo como si tienen zapatos puestos, ¿verdad? Pero en este caso es algo totalmente diferente, en una batalla es algo totalmente diferente, o sea, cuando con el pie peleando se pisa una piedra o algo rocoso, era bien difícil de caminar allí, ¿verdad? De avanzar o de afirmarse, porque en este caso es como cuando se va a levantar un peso, se necesita estar en un lugar estable. Si una persona está en una roca, suponiendo que es una roca un poco ovalada, y tiene un pie un poquito en la orilla y va a levantar algo, normalmente no tiene balance, se puede resbalar. Entonces, aquí la idea que Pablo está utilizando era exactamente esta, o sea, de una sandalia o un calzado bien firme, bien seguro, y que los soldados pudiesen tener esa confianza en avanzar. Bueno, otra de las cosas que ellos hacían era que iban lejos, marchaban muy lejos. Y sabemos que los zapatos son como los carros, tienen millas, ¿verdad? O sea, le ponemos millas a los zapatos. Y mientras más caminamos, más se gastan. Pero ellos tenían este tipo de calzado y era muy resistente para caminar largas distancias. Bueno, también cuando ellos peleaban, su oponente le ponía trampas, así como las trampas de minas. Le ponían en lo que es en el lodo, en tierra un poco allí suave, le ponían estacas puntiagudas apuntando hacia arriba. Y si no se tenía una buena suela, ¿verdad?, con los clavos y todo, y pisaban allí, era soldado ya herido, ¿verdad? Ya no podía avanzar porque un soldado con los pies ya heridos ya no puede avanzar, no puede pelear. Bueno, fíjense la importancia del calzado de un soldado. Hablando ahora un poco más a tiempos hacia adelante, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, lo importante de las botas. En el tiempo de la Primera Guerra Mundial, los soldados sufrieron una enfermedad que se llama pie de trinchera. ¿Saben lo que es una trinchera? ¿Quién sabe? Ok, una trinchera es en forma de una zanja que formaban los soldados para esconderse allí y pelear. ¿Verdad? ¿Sí coincidió con lo que ustedes sabían? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando ellos entraban allí, por el frío, la humedad, se llenaban de agua los pies. Entonces, por no tener unas botas efectivas, eficaz, se le llenaban los pies de agua, de humedad, se entraba el frío. Esto producía esta enfermedad que se llama pie de trinchera. Así le pusieron, allí se originó esa enfermedad. Esta enfermedad provocaba que el pie se le ablandara la piel al punto de infección y dolor, y muchas veces le daba gangrena. Le daba gangrena, y no solamente eso, sino que a veces tenía que amputarle el pie al soldado. Ahora imagínense esos soldados que fueron a la guerra, ¿verdad? Y no son heridos por el enemigo, no son heridos por ninguna bala, ningún misil, sino que agarraron allí una enfermedad por no tener buenos calzados, ¿verdad? Desde ese entonces comenzaron, en el caso de los Estados Unidos, comenzaron a trabajar en lo que es el uniforme, especialmente las botas, porque todo el peso, cuando caminamos, cuando nos paramos, la firmeza del soldado depende de unas buenas botas, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, el calzado de un soldado es tan importante y necesario como las demás armaduras. Imagínense un soldado con su mochila, su ametralladora, sus granadas, su casco, pero descalzo, ¿verdad? No tiene sentido. Y así como un soldado romano dependía de unas buenas botas, en este caso Pablo también utiliza este ejemplo figurativo para que veamos lo importante de nosotros como soldados del Evangelio, tener buenos calzados para poder prevalecer. ¿Por qué es tan importante el calzado para el creyente? ¿Verdad?
Yo tengo 3 puntos aquí para los que toman notas. 3 razones por qué es tan importante el calzado. Número 1, firmeza. Número 1, firmeza. Número 2, alcance. Número 2, alcance. Y número 3, resistencia. Ya entendemos de antemano que estamos utilizando esto de manera figurativa. Ahorita vamos a ver las implicaciones espirituales. Por ejemplo, cuando el verso 11 de Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué dice? Firmes, contra las acechanzas del diablo. Ahora, aquí notamos que la firmeza la necesitamos es para estar firmes en el camino, en el caminar. El alcance debemos de llegar a la meta, ¿verdad? Ese es el propósito de un camino. Nadie inicia un camino para quedarse a medias, ¿verdad que no? Bueno, la resistencia también es necesario para la adversidad, cuando se presentan cosas en el camino, como en el caso del soldado, ¿verdad? Bueno, en esos tiempos de Roma, la guerra implicaba avanzar para tomar terreno, para ellos conquistar. Y a medida que iban avanzando, iban conquistando, pero para poder avanzar tenían primero que derrotar. Entonces el propósito de avanzar en el camino era conquistar. Entonces nosotros ahora tenemos que conquistar, por eso el instituto en general se llama la tierra prometida, ¿verdad? Estamos conquistando nuestro corazón para adquirir a Cristo, que Él sea el dueño de toda nuestra tierra, entiéndase, nuestro corazón. El calzado nos ayuda en el camino, nos ayuda a avanzar en el camino y nos ayuda a resistir los obstáculos del camino. Bueno, yo quiero que nos enfoquemos en el verso 14 y 15 de Efesios 6. Ese es el texto central que vamos a estar estudiando, Efesios 6, 14 y 15. Y aquí vemos una palabra que se repite mucho y es la palabra firmes, ¿verdad? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya estudiamos eso. Pero sabemos que el cinturón, en este caso, de verdad, y la coraza de justicia, hoy estamos hablando de los calzados del apresto del Evangelio. Bueno, es muy importante entender esto. El significado de pie, cuando Pablo aquí está hablando de manera figurativa, ¿verdad? Calzados los pies, dice el texto. ¿Lo pueden ver? Bueno, la Biblia utiliza, por ejemplo, cuando habla de las manos. Acabamos de adorar y decía la alabanza, ¿quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La pregunta es, ¿debemos de lavarnos las manos con jabón para entrar a la presencia de Dios? Bueno, sabemos que la palabra manos es figurativo de nuestras obras, ¿verdad que sí? Entonces, igualmente, cuando Pablo dice calzados los pies, el calzado, tanto el calzado como los pies, es figurativo también. Pero la palabra aquí, los pies, yo tengo 2 ejemplos que voy a utilizar. Esto es una palabra, una figura retórica, ya estudiamos eso en el instituto al inicio, y es una metáfora. Por ejemplo, Proverbios 1:16, si quieren anótelo, yo se lo leo. Proverbios 1:16. Dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ahora, no está hablando el texto literalmente que es una persona corriendo, sino habla de la actitud del corazón o la decisión, están presto para hacer maldad. Entonces, lógicamente, cuando se habla de hacer algo, se habla de ir a hacer algo. Por eso habla de los pies. Los pies es lo que mueve el cuerpo. Proverbios 3:26 dice, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Aquí notamos la palabra pie de manera figurativa en la Biblia se utiliza, mayormente hablando de cuando vamos a hacer algo, hacia dónde nos dirigimos. Por eso es que Pablo en Efesios también dice, andad en las cosas del Señor. Y andar aquí también es en la mente, pero también implica nuestro caminar. Bueno, al ponernos el calzado del apresto del Evangelio de la paz, es una evidencia de que nuestro destino está o es hacia la ciudad santa de Dios. Porque al ponernos de manera simbólica
los calzados del Evangelio de la Paz, es lo que nos ayuda a estar firmes, es lo que nos ayuda a perseverar, es lo que nos ayuda a resistir el enemigo. Y vamos a ver más adelante un poquito más definido esto. Si ven el texto del verso 15, dice, calzados los pies con el, ¿qué dice? Apresto, ¿verdad? Esa palabra apresto significa preparados, ¿verdad? Preparados. Bueno, un soldado lo primero que hace antes de ir a combate o a una guerra, ¿qué hace? Se prepara, es lo primero que hace, ¿verdad? No puede llegar tarde porque el enemigo siempre está a tiempo. Tiene que prepararse de manera disciplinada para poder, por eso el texto, el 14 dice, para que puedan resistir las acechanzas del diablo, si no, no vamos a poder. También, aparte de preparados, estamos definiendo la palabra apresto, también significa dispuestos, ¿verdad? Entonces, una persona que ya tiene su uniforme, su armadura, está dispuesto para ir a la batalla. También significa fundamento, ¿verdad? El fundamento aquí es implicando una base firme para, aquí indica algo donde estamos parados, en el fundamento del Evangelio. Entiéndase, una persona, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pasa mucho que si están en una fiesta y se ponen ese día unos tacos y no están acostumbradas, ya a la hora están sentadas y que se quieren ir o se quitan los zapatos, porque ese zapato hace su trabajo de lujo, ¿verdad?, para verse bien, pero llega un momento que ya los pies comienzan a doler. Entonces, incluso los varones también, los zapatos duelen, por eso nos ponemos a veces tenis o lo que se llama sneakers, ¿verdad? Bueno, nosotros estaremos parados en un lugar. El tiempo, lo que quiero decir es que el tiempo va a depender de dónde estamos parados. Ya sea, por ejemplo, si notan, estoy parado encima de una goma para que no me duelan los pies mientras estoy aquí. Aunque los zapatos son cómodos, pero uno parado aquí una hora le duelen los pies. Entonces, le estoy ejemplificando esto para que vean la necesidad de un buen calzado, especialmente en lo espiritual. Bueno, aquí nos dice, apresto es base firme, significa preparados. En otras palabras, afirmados con el fundamento de la buena noticia que nos da paz. Eso significa el verso 15, afirmados con el fundamento de la buena noticia que nos da paz. Ahí vemos que el Evangelio le llaman buenas nuevas, ¿verdad? Buenas noticias. Bueno, hay un punto muy importante que quiero ejemplificar. Ponernos la armadura de Dios significa confiar totalmente en Dios. Eso significa de manera simbólica la armadura. Esta confianza en Dios nos garantiza permanecer firmes en el camino. Ahora, quiero que pongan atención a lo que dije. La armadura es total confianza en Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Imaginemos un soldado que no se puso un buen calzado y va a guerra. Y el soldado está que va casi a entrar en batalla, en lucha con su oponente, pero al no tener buenos calzados, cada vez que le va a dar, mira hacia abajo a ver dónde va a pisar. Imagínese por un segundito eso, ¿verdad? A la vez va a pelear, pero mira para abajo, mira para arriba. O sea, para un soldado sonaría ilógico eso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a guerra, van al Medio Oriente y están todos diciendo, amárrate los cordones, o sea, ya a punto de entrar en batalla. Entonces, es algo casi ilógico, ¿verdad que sí? Entrando en batalla y a la vez como mirando los zapatos a ver dónde voy a pisar, no quiero que se me entre una espina, si se me desamarran los cordones, o sea, no se puede. Esa es la razón por qué el soldado debe tener un buen calzado para no distraerse, porque el enemigo va a utilizar lo que sea para mandar su ataque. Ahora, si pudiéramos imaginarnos qué sería un mal calzado en nuestra vida cristiana, lógicamente el texto lo dice, es la falta de paz, porque dice que nos calcemos o nos pongamos los calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Pero si no nos ponemos los calzados, entonces no tenemos paz. Ese es el punto aquí. Bueno, debemos de tener confianza en el camino de Dios. Ya hemos estudiado de que Satanás, su ataque inicial es poner dudas. Su ataque inicial es que desconfiemos. Es por eso que muchos se enfrían en el caminar. Por eso muchos son engañados. Por eso muchos inventan tantas cosas, porque desconfían de la palabra. Súmenle a eso que no se puso el calzado, la coraza, el cinturón de verdad, y Satanás cuando lanza su flecha, su dardo,
desafortunadamente el dardo entra y la gente cree lo que Satanás dice. Fue lo que pasó con Eva. Pero en el caso de David, cuando peleó con Goliat, no fue así. O sea, David, aunque de manera física miraba a Goliat más grande, entiéndase, nuestros problemas lo podemos llamar Goliat, pero sabemos que Dios es más grande todavía que el problema, ¿verdad? Yo ayer, creo que con los varones le decía que tenemos una fe que creemos que Dios puede abrir el mar en dos, pero no podemos creer que Él puede cambiar los hijos, el esposo, la esposa, la tía, el vecino. No, ya yo me cansé, ya no va a cambiar. Pero es el Dios que abre el mar en dos, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos creer tal cosa de Dios que es tan grande y cambiar el corazón a alguien? No. Lo que pasa es que a veces quitamos de vista que ahí hay un trato con nosotros también. Si Dios hiciera todo con varita mágica y cambiara de un segundo, ya no hubiera madurez, crecimiento y carácter. Entonces, a través de esa persona que quizás decimos no quiere cambiar, esa persona está allí, o te está, como dicen en mi país, te está poniendo a coger lucha para tratar con tu corazón, ¿verdad? Entonces, yo quisiera predicar y que cada vez que yo digo arrepiéntete, caigan 15 al piso. Me gustaría, pero no funciona así. Hay que predicar, pero hay que ser luz también. Bueno, aquí notamos que la confianza del soldado depende, en este punto que estamos estudiando, de un buen calzado. Si no tiene un buen calzado, va a perder la pelea o la lucha, porque va a estar mirando dónde pisa y va a tirar un espadazo mirando hacia abajo. Porque cada vez que pisa un lugar o va a resbalar o no sé qué le va a pasar, pero no va a tener la firmeza, porque acuérdense de algo. Si han visto películas, creo que la mayoría hemos visto peleas de espada en películas nada más, creo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ven los dos que están peleando, normalmente tienen una posición como un pie atrás y otro adelante, como forma de empuje, ¿verdad? Bueno, si no tiene un buen calzado, no puede empujar. Es como si estuvieran peleando en piso de hielo, en pista de hielo, ¿verdad? Sí, imagínense, o sea, se lo lleva al pasito así y lo empuja. Pero este calzado romano tenía como característica, tenía una suela con clavos, tenía buen material, aguantaba. Es por eso que Pablo lo utiliza refiriéndose al Evangelio de la paz, ¿verdad? Como buen calzado. Bueno, el soldado debe tener total confianza en los calzados para poder enfocarse en su adversario que tiene enfrente. Hay tres formas de perder una pelea, y se la quiero compartir. Hay tres formas de perder una pelea. La primera, a los que toman notas, es rendirnos, ¿verdad? Así se pierde una pelea. Bandera blanca, ¿verdad? Pedimos condiciones de paz. La número uno es rendirnos. Tres formas de perder una pelea. La número dos, negligencia o falta de disciplina. Si un boxeador no se prepara para la pelea, no entrena, no lleva una dieta rígida, cuando llegue el día de la pelea, del pleito, como dicen, va a perder, ¿sí o no? Bueno, punto 3. Puede ser por derrota por causa de debilidad. O sea, que el oponente sea más fuerte. Entonces, aquí vemos tres posibles cosas por la cual podemos perder una pelea. Bueno, el creyente tiene tiene de su lado el poder de Dios y la defensa o la protección de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Algunos o todos? Todos, ¿verdad? Tenemos de nuestro lado el poder y la protección de Dios. Ahora bien, falta una tercera aquí. Es la que viene ahora, la parte de nosotros, es confiar en eso. Bueno, tenemos el poder de Dios y la protección divina del Señor. Pero el problema aquí es la confianza, porque aquí, de manera figurativa, Pablo está hablando de las botas o del calzado del Evangelio de la paz, ¿verdad? ¿Podría una persona operar de manera correcta, de manera enfocada, de manera lúcida, sin paz? ¿Sí o no? ¿Se puede? ¿Sí o no? Es imposible, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar el texto, el verso 15. ¿Por qué se llama el Evangelio de la paz? ¿Por qué se llama el Evangelio de la paz? Vamos a analizar primeramente la palabra paz. ¿Qué es paz? Si nosotros como cristianos no sabemos lo que es paz, tenemos un gran problema, muy grande. ¿Por qué? Porque
la paz es algo que nos da como por así decir, la luz verde al decidir. Por ejemplo, el libro de Colosenses dice que la paz del Señor gobierne en vuestros corazones. Y la palabra gobernar en el griego es la palabra arbitrar, es la palabra como referee. Por ejemplo, cuando hay una jugada, vemos que el referee o el árbitro es el que decide cuál está correcto. Bueno, la paz de Dios en nosotros, cuando tomamos decisiones, es la que nos afirma cuál es la verdadera o la mejor decisión. ¿Sí se entiende? Entonces, si no hay paz en el corazón, quiere decir que Dios no está de acuerdo a esa decisión. Si hay paz, Dios está de acuerdo. Ahora bien, lo importante aquí es conocer la paz. ¿Cuál es esa paz? Vamos a ver en un segundo. Bueno, hay tres tipos o tres maneras de ver la paz en la Biblia, o tres tipos de paz podemos decir. Está número uno, la paz con Dios. Número uno, la paz con Dios. Número dos, la paz en Dios. Y número tres, la paz de Dios. Número uno, la paz con Dios. Número dos, la paz en Dios. Y número tres, la paz de Dios. Con, en y de. ¿Sí lo entendieron? Ok. Vamos a ver tres textos. El primero es Romanos 5:1. Vamos a utilizar el ejemplo, el primero, que es la paz con Dios. La paz con Dios. Me dicen amén cuando todos lleguen, por favor. Romanos 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice el texto? Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera paz que hemos recibido, la paz con Dios. Ya no estamos en condenación, dice Romanos 8:1. Ya Cristo, por medio al sacrificio de la cruz del Calvario, nos puso en paz con Dios, dice el texto, por medio de la fe, o por medio de la confianza en lo que hizo Jesús, fuimos hechos justos. Entonces ya no somos hijos de ira, no somos hijos de condenación, somos hijos de paz. Esa es la primera paz. Vamos a ver la segunda paz, que es la paz en Dios. Vamos al libro de Juan 16:33. Juan 16, verso 33. La primera paz nos las dio el Señor. Nos puso Cristo en paz con Dios. Esta que vamos a leer debemos de buscarla nosotros. La paz en Dios. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicciones o aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, este texto nos dice que debemos de confiar en Dios, pase lo que pase. Incluso el texto dice que confiemos porque ya Él venció al mundo. ¿Saben lo que es vencer al mundo? Ya estamos en victoria en Cristo si andamos en la fe. La fe es nuestra victoria, ¿sabían eso? Dice el libro de Primera de Juan, en esto consiste, así vencemos al mundo, nuestra fe. Porque al confiar en el que venció, somos victoriosos en Él. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Pero tenemos que confiar en esa victoria, no como muchos dicen, en victoria, hermano, de boca. Pero aquí la victoria es que la fe, que es la obediencia, nos mantiene en esa victoria y confiamos hasta alcanzar la salvación en aquel día. Dice el texto, estas cosas os he hablado para que tengáis paz, ¿verdad? Ahora, lo que el Señor Jesús viene hablando desde el 14, 16 y 17 es la despedida ya. Ya el Señor ya está diciendo que se va y que le dejó su Espíritu Santo para que confíen. Viene el príncipe de este mundo que no tiene nada en mí, decía el Señor. Pero en este texto le dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Fíjense que no dice para que tengan paz. Paz a vosotros, pero es en Cristo. ¿Cómo tenemos paz en Cristo? Lógicamente es confiando en lo que Él hizo, ¿verdad? Si usted, le voy a poner un ejemplo.
Es bien básico, bien simple. Si usted tiene un tío, vamos a imaginarnos todos, tenemos un tío que es boxeador. Ese tío es campeón mundial, no ha perdido una pelea. Y de momento en la calle, en las escuelas, donde quiera que ustedes vayan, ¿verdad? Lo burlen y le digan que su tío es un perdedor, ¿verdad? ¿Cómo usted se siente? No tienen que contestar, pero piensen en eso. Otra vez digo, es ilógico, ¿verdad? Porque es el campeón del mundo, está invicto, no ha perdido una. Entonces, cuando alguien te diga, tu tío es un perdedor, ¿qué van a decir? ¿Qué vas a decir? O lo vas a mirar como, está loco, o sea, no lo conoce, parece. Porque mi tío no ha perdido una. ¿Por qué dice eso? Ahora, fíjense que en la confianza de esa verdad es donde está la paz. ¿Sí se entendió? Bueno, Cristo venció en la cruz. ¿Por qué Satanás pone miedo en nosotros? Porque a veces no confiamos. Tranquilo. Lo que pasa también es que si tenemos un corazón terrenal, animal y diabólico, en otras palabras, avaricioso, y Satanás ataca con quitarnos las cosas terrenales, lógicamente se va la paz. Por eso Jesús dijo, en mí tengan paz. Bueno, cuando Pablo habla del calzado, del evangelio de la paz, está hablando de esta paz que tenemos en Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la tercera paz, y es la paz de Dios. Ahora, hemos visto la paz con Dios, la paz en Dios, ahora vamos a ver la paz que viene de Dios. Pero esta paz que viene de Él viene a través de nosotros para ser pacificadores. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, siempre que usted lea la Biblia, hay veces que hay que invertir el texto para entender. No es el que hace paz que es hijo de Dios, es el hijo de Dios que es pacificador. ¿Sí se entiende? Entonces, primero debemos de tener la naturaleza de Dios para poder ser pacificadores. Porque a veces decimos, bueno, tengo que ser pacificador para ser hijo de Dios. Eso se llama salvación por obras, y no somos salvos por obras, sino por fe, por gracia. Aquí es, el que es hijo de Dios, la evidencia es pacificador. Entonces, hay personas que dicen esto, suponiendo que hay un argumento donde dos no se están entendiendo, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo creo, hermano o hermana, que es azul. El otro dice, no, yo pienso que es rojo. Y no llegan a un acuerdo. Esto es muy famoso en la iglesia. Algunos de los dos dicen, bueno, hermano, yo tengo paz en mi corazón. ¿Han oído esa palabra cuando no queremos entender? Yo tengo paz, yo tranquilo. Miren, eso es peligroso porque paz no es estar tranquilos. Paz es tener paz con Dios, en Dios y a través de nosotros. Dios muestra su paz. La evidencia de que estamos en paz es que somos pacificadores. No es que dejamos al hermano por allá y decimos, no, yo tranquilo, yo sé que yo tengo paz en mi corazón. Eso es un dicho, pero la evidencia es lo que nos dice si estamos en paz o no. El que busca la paz, dice buscar la paz y seguidla, ¿verdad? Y la santidad y seguidla, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, siempre digo esto porque podemos caer en una comodidad cuando alguien quizás puede que nos reprenda, nos diga algo, y de repente usted dice, no estoy de acuerdo, hermano. No, Dios le va a hablar, y usted le dice, no, yo tengo paz. Y la palabra siempre dice que debemos ser evidentes en aquello que decimos. Bueno, la paz siempre se muestra es porque somos pacificadores. Aquel que busca la paz del hermano, el que la busca es hijo de Dios. Eso es lo que dice el texto. El que no busca la paz, dice el texto, no es hijo de Dios. Bueno, la paz sabemos que es un fruto que produce el Espíritu en nosotros. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, la paz es un fruto que nos permite, oigan bien esto, atravesar las adversidades y conflictos. No sacarnos de ellas, atravesarlas. Por ejemplo, puede una persona cristiana estar en una situación dificilísima donde no hay explicación, no sé, pero puede tener paz en ese momento. Puede decir, me está pasando esto y me está pasando esto, pero tengo paz en Dios. Yo sé que Dios va a hacer lo mejor. Ahora, ¿qué es lo que produce esta paz? Muchas veces no es un sentimiento. Podemos estar en paz con el corazón un poco acelerado. Ahora, cuando digo esto existe el dolor familiar, el dolor humano,
Pero hay una confianza que nos calma, hay una confianza que nos lleva a esperar en Dios y confiar en Él. Bueno, ¿cuál es el ataque de Satanás cuando no tenemos el calzado de la paz? Bueno, nos dice cosa que nos saca de la paz. Y cuando perdemos la paz, como muchos dicen, dije eso porque me sacó de mi paz, me quitó mi paz. Lógicamente perdemos los estribos o perdemos el balance. Pero la paz nos mantiene tranquilo, el que te insulta, tranquilo, el que te dice, tranquilo. Pero esa paz debe también ser pacificadora. No solamente es tranquilo y ya, sino debe demostrar un fruto. Entonces vemos que la paz es la confianza en Dios por sus promesas dadas en su palabra. Eso es la paz. O sea, la paz no es siempre un sentimiento. No siempre es algo que usted se siente tranquilo, sino que usted decide confiar en lo que Dios dijo, y luego al confiar viene esa tranquilidad. ¿Sí se entiende? Es algo que debemos buscar. Debemos decir, bueno, ¿qué es algo que es contrario a la paz? Por ejemplo, la queja. Por ejemplo, decimos, es que no sé si lo va a hacer, no sé si va a llamar, y no sé, entonces produce afán. Por ejemplo, aquí tengo aquí unos puntos para que veamos lo contrario a paz. La paz es la seguridad del creyente que le permite estar firme en Dios. Esa es la paz. Pero fíjense lo contrario a la paz. El estrés y el afán es falta de paz. El estrés y el afán, que es casi lo mismo, son primos hermanos. La incertidumbre, ¿verdad? No sé lo que va a pasar, pero Dios sí sabe. Amén. Dios sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, la iglesia hoy en día se mete mucho en temas como, que si la tribulación, que qué va a pasar con el anticristo, y comenzamos a pensar en cosas que todavía no hemos tenido la confianza en el Señor y ya estamos pensando en la guerra. No nos han reclutado primeramente y ya estamos pensando a quién vamos a matar. No tenemos la pistola cargada y ya estamos mirando a quién disparar. O sea, lo primero es lo primero, es caminar con la armadura para que cuando llegue aquel día, el Satanás venga a atacar el día malo, podamos estar firmes. Punto 3, dije el 1 es estrés o afán, el 2 es incertidumbre, el 3 es miedo. Es exactamente lo que infunde Satanás. ¿Sabe qué usa Satanás para poner miedo? Lo material. Te amenaza con quitarte aquello por el cual trabajaste tanto. Puede ser también material en el sentido de un familiar o amenazarte o poner dudas en tu mente. Pero nosotros estamos confiados en Dios. Yo voy a hacer una pregunta, a ver qué ustedes piensan. ¿Ustedes piensan que Dios siempre toma la mejor decisión? ¿Sí? ¿Todos creen eso? Levante su mano si usted cree que sí. ¿Siempre Dios toma una decisión perfecta, inequívoca, sí o no? Es ahí donde viene la pregunta, entonces, ¿por qué dudamos? ¿Verdad? ¿Por qué hay dudas? ¿Saben por qué? Porque estamos agarrados de cosas. Porque Dios es fiel. Hay veces que la verdad de Dios nos manda a arrancarnos cosas. Y cuando nos quitan algo, no queremos. Y eso produce falta de paz. La inseguridad también es falta de paz. Y la incredulidad es exactamente lo que produce la falta de paz. Bueno, ser impaciente es algo malo para el cristiano, porque cuando hay paz, hay paciencia, hay espera, hay perseverancia, porque estamos tranquilos. O sea, es como decir, yo sé que Él viene, ¿verdad? Yo sé que Él va a venir, pero por no permanecer en la palabra, vienen palabras del mundo como, ¿será verdad que viene? Y usted como que lo medita y dice, también son verdad que hace 2000 años diciendo que viene y no viene. Yo meditaba en la venida del Señor hace poco, después vamos a traer un tema de eso, y yo decía, wow, es increíble la sabiduría de Dios. ¿Sabe que el mensaje de la venida de Cristo en la Biblia tiene dos intenciones? Número 1, que estemos preparados y que sí hay un día que vendrá, llegará ese día. ¿Cuándo? No lo sabemos, por eso estamos cada día preparándonos. Pero número 2, el propósito de repetir la predicación de su venida es que no se nos olvide que Él viene. Y la distancia o el tiempo de que no ha venido, miren mis hermanos, yo me acuerdo cuando me pasó mi accidente, yo era uno de los que decía a los que predicaban cuando no era cristiano, ustedes que viene y no viene, qué bueno que no vino, porque yo me hubiese perdido. Ahora, ¿cuántos quieren que Él venga ya?
Con eso que dije, yo sé que están todavía no, mi papá, mi mamá, mi primo, todavía no, mis hijos, mi vecino, ¿verdad? Mi amiga, mi amigo. Bueno, hay doble, Pablo decía, no sé si irme para estar con el Señor o quedarme para seguir predicando, o sea, no sé, así me siento yo, no sé si decirle, Señor, ya ven para que se acabe toda la maldad, o todavía no, que mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo todavía no conocen del Señor. Entonces, por eso es que el Señor es soberano, Él sabe, por eso es que hay que aprovechar el tiempo, hay que armarse con la armadura de Dios, para poder estar firme para cuando Él venga. Bueno, el Evangelio que dice el texto, muchos conocen esa palabra como buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Bueno, son las buenas nuevas de salvación, es la buena noticia de Dios para el creyente, eso es lo que nos da paz, esa buena noticia. El saber que estamos en paz con Dios y que ya Cristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, ¿qué nos da? Nos debe de dar paz, ¿sí o no? Ya Él venció. Hablaba con un hermano hoy hablando del perdón y le explicaba algo práctico para perdonar. Yo le decía, imagínate que la deuda que tú tenías con Dios es la siguiente. Vamos a poner un ejemplo en cifras en dinero. Imaginemos que le debemos al Señor 7,000 millones de dólares. ¿Verdad? Yo le preguntaba, ¿cómo le piensas? Y el Señor te pregunta, claro, ¿cómo piensas pagar? ¿Con tarjeta de crédito, cash o quieres trabajar para mí? ¿Verdad? El hermano se queda pensando y me dice, bueno, no sé cómo pagar, o sea, es imposible, es una cifra imposible. Entonces, viene otra gente y te debe a ti 50, ¿verdad? Estoy aquí parafraseando el rey, el siervo y el consiervo. Y cuando miramos a esa persona, que es difícil de perdonar o de soportar, decimos, ay Señor, lo que pasa es que me hizo esto, $50. Y el Señor te dice, pero tú me debes 7,000 millones y yo te lo perdoné. Ese entendimiento, ese conocimiento de esa verdad me lleva a perdonar, porque me hace balancear y decir, si Dios me perdonó a mí no sé cuántas millones de veces lo que Él me debe, ¿por qué no puedo yo perdonarle a Él ese poquito? Yo lo que estoy utilizando es la cantidad de dinero, la estoy reflejando en todo lo que Cristo perdonó en nosotros, y que a veces por más, miren, si una persona nos mata a un familiar, se considera 50 pesos comparado con los 7,000 millones. Yo sé que es difícil entender esto, pero nosotros le matamos el hijo a Dios. Ese entendimiento es lo que nos lleva a perdonar. Entonces, cuando Satanás pone en nuestra mente, ¿lo vas a perdonar así de fácil? ¿O la vas a perdonar así tan fácil, así como que no pasó nada? Sí, porque así también me perdonó Cristo a mí, como que no pasó nada. Miren, la palabra Pascua significa pasar por alto. Y la Pascua, que era el sacrificio de la salida de Egipto, pero sacrificaron el animal, dice que la muerte pasó por encima de los que tenían la sangre, en los postes y en las dinteles. Asimismo pasó Cristo cuando nos miró, toda la culpa nos pasó por encima. O sea, ya el Señor, habiendo pasado por alto la ignorancia, ahora nos manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero pasar por alto es que borró todos los pecados. Ahora las personas no van al infierno por los pecados cometidos, sino por no aceptar el sacrificio de Jesús. Y la gente decide no ir al cielo. Es como decir, bueno, mira, me debes 7,000 millones de dólares, alguien va a venir y pagar por ti, tú le digas, no, yo lo pago. Y el Señor te dice, está bien. Esa es la ideología del infierno. Tú lo pagas, está bien, es tu decisión. Bueno, dice el rey en la parábola que no saldrá de allí hasta que no pague el último cuadrante. ¿Cómo salir del infierno? O sea, ¿cómo pagarle si allá ni se trabaja? Es difícil. Entonces, entendiendo esto, Satanás utiliza esos dardos para decirnos exactamente eso. No perdones, no creas a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, el saber que estamos en paz con Dios y que Cristo venció, eso da paz. El Evangelio es la buena noticia de que Dios está de mi lado y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Dice la palabra, si Él está conmigo. Bueno, Satanás pone trampa y aquí notamos que en el ejemplo del combate romano habían trampas de estacas allí. Satanás las pone, pero ¿cuándo era que el soldado las pisaba? Era cuando no estaba preparado. Preparado allí era el apresto, ¿verdad? Del calzado. Pero si él estaba preparado con sus calzados, al pisar la trampa, seguía como que no había trampa allí. Es igual con Satanás. Si estamos armados, cuando Satanás tira su lanza o lanza su ataque, es como que si no hizo nada. Bueno,
Volvemos al texto del verso 14. Aquí vemos que el énfasis que Pablo usa es estad firmes, estad pues firmes. Bueno, en este caminar cristiano, ustedes, yo oro a Dios que no haya aquí ninguno, ¿verdad?, que caiga. La palabra dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Mi oración es que todos, ¿verdad?, sigamos hasta el fin y un día podamos en la eternidad mirar atrás y decir, qué bueno que seguimos firmes, que no nos paramos. Porque el caminar cristiano, si no tenemos la intención de agradar a Dios, van a venir obstáculos que van a evidenciar el corazón y vamos a caer. Por ejemplo, ¿cuántas cosas nos hacen caer de este camino? Bueno, hay miles, pero vamos a usar algunos ejemplos. Por ejemplo, la paz, como se está estudiando acá, es lo que nos mantiene firmes de seguir. Satanás tira un ataque con el fin de que nos detengamos o nos salgamos del camino. Por ejemplo, de repente falta una gente a la iglesia, ¿verdad? Uno lo llama, hermano, ¿todo bien? No, pastor, estoy cansado ya como que, ¿verdad? Lo mismo, la monotonía, la iglesia y eso, y yo le he pedido a Dios algo y no me lo da. Siempre es igual la respuesta de aquel que se enfría. Es algo que le pidió a Dios que Dios no se lo dio, ¿verdad? Volvemos al ejemplo que estaba usando, y como siempre digo, ¿verdad? Muchos dicen no merecemos nada, y yo digo sí merecemos algo, y es el infierno. Entonces, si eso es lo que merecemos y no nos dio eso, si le pedimos algo y no nos los da, ¿cómo debemos de estar en el corazón? En paz. Si lo da, gloria a Dios, y si no, doblemente gloria a Dios, porque me salvó de algo. Pero el que no quiere agradar a Dios y busca del Señor por algo personal, Satanás se lo va a ofrecer y se va a salir. Yo, cuando pensaba en tiempo atrás, me acuerdo de un dicho que me llegó a la mente, no sé si lo oí de alguien, pero bueno, yo dije que cuando nuestra bendición es algo material, suponiendo que Dios, le pedimos a Dios $1,000, vamos a poner, Dios dame $1,000, insistimos en eso. Si Dios no nos da ese dinero o esa bendición, como muchos llaman, Satanás te va a ofrecer 1,500. ¿Sí saben eso? Que las cosas terrenales, sea una pareja, sea dinero, trabajo, ropa, fama, todo eso Satanás te lo puede duplicar. Satanás a Jesús se lo ofreció, pero pídele a Satanás santidad, a ver si te lo va a dar. Pídele integridad, a ver si te lo va a dar. Pídele la verdad del Evangelio, pídele paz. No te lo va a dar. ¿Por qué? Porque solo Dios da esto. Entonces, cuando las personas se enfrían, se salen de la paz de Dios, es porque han puesto su paz en cosas terrenales. Por eso no tienen paz, no tienen llenura de Dios. Se cansan, un día están animados, otro día están desanimados. ¿Por qué? Porque no han podido adquirir lo que quieren. Y si tenemos a Cristo y Él es nuestra paz, ¿cómo debemos estar? Gozosos. ¿Sí o no? Gozosos en el Señor. O sea, si no estamos gozosos, tenemos que examinar aquí y decir, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué le he pedido al Señor que a lo mejor está fuera de su propósito? Porque la palabra dice que sabemos que si pedimos conforme a su propósito, Él nos oye, ¿verdad? Pero a lo mejor no estamos pidiendo conforme al propósito. A lo mejor estamos enfocados y decimos, ya cuando Dios me dé esto, me voy a afincar en el Evangelio. Cuando me dé esto, voy a hacer lo que Él me dice. Cuando me dé aquello, y no llega, porque no es voluntad de Dios. Si Dios tiene alguna bendición terrenal para nosotros, primero tenemos que ser sanados aquí, para poder recibirla. Entonces, a veces insistimos tanto en eso, en pedirle eso, que Satanás lo da. Y cuando agarramos, yo le llamo a las bendiciones terrenales burbujas de jabón, que cuando la agarramos, y otra, así pasamos la vida entera. Y cuando hacemos así no tenemos nada. Por eso debemos hacer tesoro en el cielo. Bueno, tenemos que como cristianos aprender a buscar la paz en Dios, a sentirnos completos en Él, a ser pacificadores para otros. Pero no vamos a alcanzar esta paz si no la buscamos. La santidad y la paz, el cristiano tiene que buscarla. No viene en un paquete ni en un correo. Hay que buscarla, y eso es lo que muchos no quieren, buscar la paz y la santidad.
El texto que habíamos mencionado anterior de Colosenses dice que la paz de Dios gobierne. Cuando tomamos decisiones, esa es la otra parte de la dirección del Espíritu, la paz. Cuando decimos, Señor, quiero hacer esto, ¿sí o no? Y quizás usted no oye una voz audible o no oye cuando Dios dijo sí o no. Pero su corazón está tan ferviente en querer aquello que si no ama a Dios y teme a Dios, Dios se lo puede dar, como le dio las codornices al pueblo en el desierto. Se lo da con juicio detrás. ¿Quién quiere bendición con juicio? Dice la palabra que la bendición de Dios no acarrea tristeza, ¿verdad? Sino que añade su bendición. Cuando Dios bendice, siempre bendice para que todos sean bendecidos. Si Él me da $1,000, no es para que yo los guarde. Es para ser generoso, para contribuir con la obra, para pagar lo que debo, pero no es, claro, no estoy hablando de no ahorrar, estoy hablando de acumular. El hombre necio estaba acumulando, su paz estaba en eso, y estaba contento, y le dijo, alma mía, gózate, muchos bienes tienes. Satanás lo había engañado, pensaba que ahí iba a encontrar su paz. Y el mismo día que terminó sus graneros, que vaya a comenzar a vivir la vida, le dice el dueño de su vida, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Saben quién vino a pedir el alma? Satanás. El Señor utiliza a Satanás para matar, para quitarle la vida. El Señor le dice, ya, es tuyo. Cada persona tiene una línea de misericordia en la vida, donde el Señor espera y espera, así como Matusalén duró, dicen que Matusalén, según los estudiosos, la edad de Matusalén es la edad del tiempo de la misericordia de Dios sobre los hombres en la tierra en el tiempo del diluvio. Dice que vivió, creo que 195, si no me equivoco, el más viejo en la Biblia. Y dice que los 120 años que predicó Noé allí también fue la extensión de la longanimidad de la paciencia de Dios. Y predicaba y nadie se arrepintió, solamente 8. Y se burlaban, me imagino que lo criticaban y lo tenían de loco. Y él seguía confiando, en paz, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Pasaron 120 años. A nosotros en una semana, si no vemos la profecía cumplirse, dejamos el camino. 120 años, hermanos. Abraham se desesperó, ¿se acuerdan? Se le fue la confianza, perdió la paz y hizo lo que no debió hacer. Y muchos en la Biblia le pasó así. Nosotros, dice la palabra que estos ejemplos fueron escritos para nosotros, para no caer en dicha contradicción. Entonces, estamos aprendiendo la armadura de Dios para tener confianza en Dios. El cinturón de verdad que estudiamos nos da seguridad. Esa es la seguridad de que estamos en la verdad. Hay veces que no meditamos en la verdad de la siguiente forma. Por ejemplo, como que, no sé si es que nuestra mente al ser cristiano como que se hace muy bíblica en la letra. Si decimos evangelio, pensamos en una palabra, no en todo el evangelio en nuestra mente. Si decimos verdad, decimos la verdad de Cristo, pero no vemos lo que implica la verdad. Porque cuando usted hace una pregunta de hacia dónde nos dirigimos y sabemos que es verdad que hay un infierno, es verdad que hay una eternidad, bueno, nos aseguramos en eso. Pero si no hay verdad y no sabemos a dónde vamos, bueno, a vivir la vida loca porque no sabemos. Pero la verdad nos asegura, nos da seguridad. Dice que la verdad nos hace libres. ¿De qué? Del cautiverio del pecado. Dejando el pecado y siendo libres cada día para ir al cielo. Bueno, la coraza de justicia habla de un corazón buscando la santificación cada día. La justicia de Cristo en nosotros, pero también la que nosotros buscamos de manera espiritual. Hambre y sed de justicia. Bueno, esta justicia nos protege el corazón. Por eso habla de la coraza de justicia. Hoy estamos hablando del calzado del Evangelio, de la paz. Al ponernos el calzado tenemos paz. Ahora, hasta aquí, todavía faltan 3 más, pero hasta aquí ya hemos estudiado para tener seguridad, protección y paz. Ahora, si esto no se desglosa de la manera que lo hemos hecho, y venimos a la iglesia y a su nombre gloria, hay 2, 3 textos, ¿cómo sabemos cómo llegar al cielo? Le estoy diciendo esto para que pensemos en todos aquellos que no están metidos en la palabra de Dios, que se están imaginando a un Dios que lo va a recibir con un abrazo y le va a decir, apartaos de mí. Yo no quiero ser de eso, como pastor no quiero que ninguno de ustedes tampoco. Por eso debemos de tomar esto en serio, la armadura de Dios. Al poner el calzado de manera simbólica, no permitimos las palabras que el mundo da,
o que el mundo envía, ¿verdad? De que si no tienes un carro, no eres nadie. Si no llegas a esto, no eres nadie. Hay que esforzarse, hay que superarse, pero la paz del cristiano no está en eso. Entonces, otra vez vuelvo con las burbujas, ¿verdad? Ahí otra vez detrás de las burbujas y terminamos el día derrotados. ¿Por qué? Porque todo ese afán que se debió utilizar para la palabra y el crecimiento del Evangelio, nos damos cuenta que estamos sin paz todavía. Y el dinero que entró, lo agarramos como un puñito hacemos. ¿Saben por qué se hace puñito con el dinero, verdad? ¿Saben lo que es puñito? Que cobras y le hace así. Es porque no lo queremos dejar ir, porque ahí está la seguridad. Pero ese dinero es como la papa caliente, viene y se va. Te lo dan a ti, se lo das a otro para comprar. Entonces, lo único que tenemos como seguridad es la eterna redención que Dios nos dio y el galardón que nos espera allá. Entonces, como soldados, entiéndase cristianos, debemos de ponernos la armadura. Amén. Yo voy a orar y les voy a regalar unos minutos. No sé si alguien tiene preguntas, pero quiero orar para cerrar solamente, con los de internet también, y si me acompañan en oración. Amén. Padre, te damos gloria, te damos gracias. Te pedimos, Padre, que podamos seguir creciendo y podamos aprender cada día, Señor, a corregir aquello que quizás de una forma personal o de una manera personal hemos creído de manera errónea. Y hoy, al conocer tu palabra, Señor, al conocer lo que es el Evangelio de la paz, la buena noticia que hoy tenemos paz en ti porque sabemos que ya tú venciste en la cruz. Todavía estamos aquí siendo transformados, pero también para alcanzar a aquellos que no te conocen, Señor. Yo te pido, Padre, de manera sobrenatural, que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestras vidas, que podamos cada día morir a la malicia de nuestra carne, al sistema, a la corriente de este mundo y a todos los pensamientos inicuos de Satanás. Te pido, Señor, una protección divina, Señor, sobre nosotros, pero entendemos, Padre, que debemos nosotros de manera voluntaria ponernos esta armadura, que es la fe y la confianza en ti, Señor. Bendice, Señor, de manera extraordinaria a mis hermanos, aquellos que nos ven por internet también, y que podamos seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén.